Mi nuera me llamó furiosa. Entré a tu vieja casa y destruí todo para que tu cumpleaños fuera un infierno. Pensé que había perdido la razón por completo. Entonces le respondí con calma. Querida, me mudé hace 3 meses. Ahora vive ahí un comandante de la policía. El silencio al otro lado de la línea fue ensordecedor. Pero esa llamada no fue casualidad. Fue el final de 8 años donde mi propia familia me robó $260,000 mientras me hacían creer que estaba loca. Mi nombre es Esperanza, tengo 67 años, y esa noche descubrí que mi hijo y mi nuera habían planeado quitarme todo antes de que muriera. Lo que pasó después cambió nuestras vidas para siempre. Arrestos, juicios, investigadores privados y una donación de $150,000 que destruyó a mi familia, pero me devolvió mi alma. Porque resulta que subestimar a una mujer de 67 años fue el error más caro de sus vidas. Esta es la historia de cómo una llamada de venganza se convirtió en mi libertad. Y te aseguro que nunca más vas a permitir que tu propia familia te falte al respeto. Mi nombre es Esperanza, tengo 67 años, y esta es la historia de cómo una llamada telefónica cambió mi vida para siempre. Era un martes por la tarde, yo estaba preparando mis tamales para mi cumpleaños al día siguiente, cuando sonó el teléfono. Era Patricia, mi nuera, pero su voz sonaba diferente, llena de una furia que jamás había escuchado. Esperanza, entré a tu vieja casa y destruí todo para que tu cumpleaños fuera un infierno. Me gritó con tanta rabia que tuve que alejar el teléfono de mi oído. Rompí tus platos favoritos, tiré toda tu ropa, destruí esos cuadros horribles que tanto amas. Quería que sufrieras como yo he sufrido todos estos años. Mi corazón se aceleró, pero no de miedo, sino de algo extraño, como alivio. Después de 8 años de soportar sus desplantes, sus manipulaciones, sus formas de controlar cada peso que gastaba, finalmente había mostrado su verdadera cara. Respiré profundo y le respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. Querida Patricia, le dije, saboreando cada palabra, me mudé hace 3 meses. Ahora vive ahí el comandante García de la Policía Municipal. El silencio al otro lado de la línea fue ensordecedor. Podía escuchar su respiración agitada, probablemente procesando lo que acababa de decir. 3 meses. 3 meses en los que ni ella ni mi hijo Roberto se dieron cuenta de que me había mudado. 3 meses en los que no se molestaron en visitarme, en preguntarme cómo estaba, en saber si necesitaba algo. ¿Qué dijiste? Su voz ahora temblaba. Lo que escuchaste, querida. El comandante García se mudó ahí el mes pasado. Es un hombre divorciado, con 3 hijos, y muy estricto con la ley. Imagino que ya debe haber llamado a sus compañeros. Hice una pausa, dejando que la realidad la golpeara. Dime, Patricia, ¿cuánto daño hiciste exactamente? Escuché un gemido ahogado del otro lado. Sabía que estaba calculando mentalmente. Allanamiento de morada, daños a propiedad privada, vandalismo. En México, eso podía significar de 6 meses a 4 años de prisión, dependiendo del valor de los daños. Esperanza, yo pensé que... Ahora lloraba. Pensaste que podías seguir lastimándome sin consecuencias, la interrumpí. Pensaste que esta vieja tonta nunca se defendería. Pensaste que siempre sería tu fuente de dinero y humillación. Colgué el teléfono con manos temblorosas, no de miedo, sino de una extraña emoción que no sentía desde hacía años. Poder. Por primera vez en mucho tiempo, yo tenía el control. Miré por la ventana de mi nueva casa, pequeña pero mía, pagada con mis propios ahorros, y sonreí. El teléfono volvió a sonar. Era Roberto. «¡Mamá! ¿Qué carajo hiciste?». La voz de mi hijo Roberto sonaba desesperada. En 35 años de vida, pocas veces lo había escuchado tan alterado. «Patricia está en la delegación. Dice que tú sabías que iba a entrar a la casa». Me senté en mi sillón favorito.
el único mueble que había logrado salvar de mi antigua vida, y suspiré. Era hora de contarle a mi hijo por qué su madre había desaparecido de su radar durante 3 meses sin que él se diera cuenta. Roberto, siéntate y escúchame bien, porque esto va a doler. Mi voz salió más firme de lo que esperaba. Hace 4 meses, después del funeral de tu padre, ustedes dos vinieron a mi casa con una propuesta muy generosa. ¿Recuerdas? Podía escuchar su respiración nerviosa del otro lado. Claro que recordaba. Habían llegado con un folder lleno de papeles, hablando de oportunidades de inversión y de cómo yo, una mujer sola, no sabría manejar los $180,000 que tu padre me había dejado. Patricia me explicó que ustedes necesitaban $60,000 para expandir el negocio de refacciones. Me dijeron que era una inversión segura, que en 6 meses me devolverían el doble. Hice una pausa, recordando cómo me habían hecho sentir como una tonta por dudar. ¿Sabes qué hice al día siguiente, Roberto? Mamá, yo fui al banco y pregunté sobre esa empresa que mencionaron. ¿Sabes qué me dijeron? Que había quebrado hace 8 meses. Entonces, contraté a un contador para revisar los papeles que me habían dado. Eran falsos, Roberto. Todo era falso. El silencio se extendió tanto que pensé que había colgado. Después investigué más, continué, sintiendo cómo cada palabra era un clavo en el ataúd de nuestra relación. Descubrí que en los últimos 3 años me habían pedido prestado $45,000 que nunca devolvieron. Pequeñas cantidades, $800 para la colegiatura de los niños, $1,200 para reparar el carro, $3,000 para emergencias médicas que nunca existieron. Mamá, nosotros íbamos a... ¡Silencio!, grité, sorprendiéndome de mi propia fuerza. Durante 8 años, cada vez que visitaban mi casa, Patricia revisaba mis cosas, mis papeles, mis estados de cuenta. Pensé que era curiosidad de nuera. Ahora entiendo que estaba inventariando mis posesiones. Roberto empezó a llorar del otro lado. Llantos de hombre adulto, de quien sabe que lo descubrieron. Así que hace 3 meses, mientras ustedes planeaban cómo quitarme todo, yo me mudé. Vendí la casa, tomé mis ahorros y desaparecí de sus vidas. ¿Y sabes qué es lo más triste de todo esto? Que en 3 meses ni una sola vez se preguntaron dónde estaba su madre. Después de colgar con Roberto, me preparé un té de manzanilla y me senté a recordar cómo había llegado a este punto. Patricia entró a nuestras vidas hace 8 años como una bendición. Roberto tenía 27 años y había tenido varias novias que, francamente, no me convencían. Pero Patricia era diferente, educada, trabajadora, con planes de futuro. Los primeros meses fueron hermosos. Me ayudaba en la cocina, preguntaba por las recetas de la familia, hasta me pidió que le enseñara a bordar como lo hacía mi madre. Pensé que finalmente tendría la hija que nunca tuve. Qué ingenua fui. El cambio comenzó sutilmente después de la boda. Primero fueron comentarios inocentes. Esperanza, ¿no crees que esta casa es muy grande para ti y el señor Raúl? O, con lo que gastan en esta casa, podrían ayudarnos con el enganche del departamento. Mi esposo, Dios lo tenga en su gloria, me decía que no les hiciera caso, que era normal que los jóvenes quisieran independizarse. Pero Patricia tenía otros planes. Poco a poco comenzó a aislarme de mis amigas. Esperanza, ¿no te parece que doña Carmen habla demasiado de sus nietos? Es como si presumiera que son mejores que los tuyos. Oh, ay, suegra, esas señoras del grupo de costura solo van a chismear. Usted, que es tan elegante, debería buscar amistades de su nivel. Al principio me sentí halagada. Pensé que realmente se preocupaba por mí. Pero cuando me di cuenta, ya no tenía amigas. Todas habían desaparecido de mi vida porque Patricia siempre encontraba defectos en ellas. Después vino el control financiero. Cuando Raúl enfermó, Patricia se ofreció a ayudarme con los gastos médicos. Suegra, usted no debe preocuparse por estas cosas. Déjeme manejar las cuentas mientras cuida a mi suegro. Sonaba tan considerado, tan amoroso.
Pero Patricia había estudiado administración. Sabía exactamente lo que hacía. Comenzó a manejar mis tarjetas de crédito, mis estados de cuenta, hasta convenció a Raúl de que le diera poder notarial por si algo pasaba. Cuando mi esposo murió, me di cuenta de que Patricia sabía más de mis finanzas que yo misma. Los $45,000 que me habían pedido durante estos años siempre venían con las mismas tácticas. Primero, Patricia lloraba. Contaba historias dramáticas sobre emergencias, oportunidades perdidas, necesidades urgentes. Si yo dudaba, llegaba Roberto con su cara de niño regañado. «Mamá, Patricia solo quiere lo mejor para la familia». Si aún me resistía, venía la manipulación emocional. «Esperanza, nosotros somos su única familia. ¿No confía en nosotros? ¿Prefiere que extraños se queden con su dinero cuando usted ya no esté?» Y la frase que más me dolía: «Suegra, usted ya está grande. Estos números la confunden. Déjenos ayudarla antes de que cometa un error grave». Me hicieron creer que era senil, que no podía manejar mi propio dinero, que sin ellos estaría perdida. Durante 8 años me convencieron de que era una carga, un estorbo que debía estar agradecida de tener familia que la soportara. Hasta que Raúl murió y finalmente pude ver la verdad. Mientras yo recordaba mi calvario, Patricia estaba viviendo el suyo en la delegación. Más tarde me enteré de toda la historia por el mismo comandante García, un hombre de 45 años, divorciado, padre de 3 adolescentes y con 20 años de servicio en la policía municipal. El comandante había comprado mi antigua casa hacía un mes. Después de un divorcio complicado, buscaba un lugar tranquilo para rehacer su vida con sus hijos. La casa le había parecido perfecta, amplia, en un barrio seguro, con un precio justo porque yo tenía prisa por vender. Esa noche, García había llegado tarde del trabajo. Sus hijos estaban con su madre hasta el fin de semana, así que pensaba desempacar algunas cajas y organizar su nueva oficina. Eran las 9:30 de la noche cuando escuchó ruidos extraños en la planta baja. Como policía experimentado, García sabía distinguir entre los sonidos normales de una casa, tubería, madera que se acomoda y algo fuera de lugar. Lo que escuchaba definitivamente no era normal. Cristales rompiéndose, muebles arrastrándose, golpes contra las paredes. Tomó su arma reglamentaria y bajó silenciosamente las escaleras. La luz de la cocina estaba encendida y podía escuchar a alguien maldiciendo en voz baja. Cuando llegó a la puerta, no podía creer lo que veía. Una mujer de unos 35 años, elegantemente vestida, destrozando sistemáticamente su cocina. Patricia había roto todos los platos que García había desempacado esa tarde. Había tirado la comida del refrigerador, volcado la mesa del comedor y estaba tratando de arrancar los azulejos de la pared con un martillo que había encontrado en el garaje. «¡Policía! ¡Manos donde pueda verlas!», gritó García apuntándola con su arma. Patricia se volvió con los ojos desorbitados. En su cara había una mezcla de furia y confusión que García recordaría por años. «¿Quién es usted? ¿Qué hace en la casa de mi suegra?» «Señora, esta es mi casa. Usted está cometiendo allanamiento de morada y vandalismo». García mantuvo su arma apuntada mientras llamaba refuerzos con su radio. «Tire ese martillo y póngase contra la pared». «No, esta es la casa de Esperanza Morales. Yo tengo derecho de estar aquí». Patricia parecía genuinamente confundida, como si no pudiera procesar la realidad. «Señora, yo compré esta casa hace un mes. Tengo las escrituras, los recibos, todo legal. La señora Morales la vendió y se mudó». García se acercó lentamente, manteniéndola bajo control. «Ahora explíqueme qué hace destrozando mi hogar». Cuando llegaron los refuerzos, encontraron a Patricia sentada en el suelo, llorando y repitiendo una y otra vez: «Ella me mintió, la vieja me mintió. Se suponía que yo iba a hacerla sufrir». El comandante García calculó los daños: $15,000 entre electrodomésticos, vajilla, muebles y reparaciones necesarias.
Patricia quedó arrestada por allanamiento de morada, daños a propiedad privada y vandalismo agravado. Pero lo que más le llamó la atención a García fue la confesión espontánea de Patricia mientras la esposaban. Todo esto es culpa de esa vieja manipuladora. Se llevó el dinero que nos pertenecía y ahora se hace la víctima. García era un policía veterano. Había visto muchos casos de violencia familiar y reconocía las señales cuando alguien había sido víctima de abuso económico. Patricia no hablaba como una nuera preocupada, hablaba como alguien que se sentía con derecho sobre el patrimonio de otra persona. Esa noche, mientras escribía su reporte, García decidió hacer algo que normalmente no haría: buscar a la señora Esperanza Morales para contarle personalmente lo que había pasado. A las 7 de la mañana siguiente, alguien tocó mi puerta con desesperación. Era Roberto, pero no el Roberto exitoso y seguro de sí mismo que conocía. Este Roberto tenía ojeras profundas, la ropa arrugada y una expresión de pánico que no había visto desde que era niño y se perdió en el mercado. «Mamá, tienes que ayudarme». Entró sin esperar invitación, mirando mi nueva casa como si fuera la primera vez que la veía. En realidad, era la primera vez que la veía. «Patricia está en la cárcel. Dice que tú la tendiste una trampa. Dice que sabías lo que iba a hacer». Me quedé en la puerta, sin invitarlo a sentarse. Después de 35 años de ser su madre, de darle todo, de sacrificar mis propios sueños por los suyos, mi hijo llegaba a mi casa solo cuando necesitaba algo. «Buenos días, Roberto. Yo estoy bien. Gracias por preguntar». Mi tono era más frío de lo que pretendía, pero ya no podía fingir. «No tengo tiempo para cortesías. Necesito $30,000 para la fianza de Patricia». Se paseaba por mi pequeña sala como animal enjaulado. «Los niños están preguntando por su mamá. No puedo explicarles que está presa». «Siéntate, Roberto». Mi voz salió con una autoridad que me sorprendió. «Vamos a hablar como adultos por primera vez en años. No quiero sentarme, quiero que arregles este desastre que provocaste». Esas palabras fueron como una bofetada. ¿Desastre que provoqué? Roberto, tu esposa entró ilegalmente a una casa que no es mía, destruyó $15,000 en propiedades de un oficial de policía, y todo porque quería arruinar mi cumpleaños. ¿Y la culpable soy yo? Sí, porque te mudaste como una ladrona, sin decirnos nada, como si fuéramos extraños. Su cara estaba roja de furia. Ese dinero que tienes debería ser nuestro. Papá trabajó toda su vida para dejarnos algo. Ahí estaba. La verdad que había estado evitando enfrentar durante años. Mi hijo no me veía como su madre, me veía como un obstáculo entre él y una herencia. Tu padre trabajó toda su vida para asegurar mi futuro, Roberto. Yo fui su esposa durante 40 años. Yo lo cuidé cuando estuvo enfermo. Yo pagué sus medicinas, sus doctores, sus noches en el hospital. Mi voz temblaba, pero no de miedo, sino de una tristeza profunda. Ese dinero es mío por derecho, por amor, por sacrificio. «Mamá, siempre fuiste egoísta», me gritó, y en ese momento vi al hombre en que se había convertido. «Tienes 67 años. ¿Para qué necesitas tanto dinero? Nosotros tenemos gastos, tenemos hijos, tenemos futuro». Me senté pesadamente en mi sillón. El niño que había cargado en brazos, al que había desvelado cuando tenía fiebre, al que había defendido de los maestros cuando se portaba mal. Ese niño había muerto en algún momento y yo no me había dado cuenta. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto, Roberto?, le pregunté, sintiendo cómo se me quebraba el corazón. Que en 3 meses no te diste cuenta de que tu madre había desaparecido. 3 meses, hijo. No me llamaste, no me visitaste, no te preguntaste si estaba bien, si necesitaba algo, si me sentía sola. Mamá, yo no terminé. Mi voz ahora era firme. En 8 años, cada vez que venían a mi casa, era para pedirme dinero. Nunca para preguntarme cómo estaba. Nunca para contarme de sus vidas. Solo para ver qué podían obtener de mí. Roberto se dejó caer en el sillón frente a mí, finalmente callado.
Y ahora vienes aquí, después de que tu esposa cometió un delito, y tu primera palabra no es una disculpa, es una exigencia. Quieres que pague su fianza como si fuera mi obligación limpiar sus errores. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, pero por primera vez en años, no eran lágrimas de impotencia. Después de que Roberto se fue, prometiendo arreglar las cosas entre nosotros una vez que Patricia saliera de la cárcel, me quedé sola en mi pequeña casa. Por primera vez en meses, el silencio no me trajo paz. Me trajo una soledad tan profunda que pensé que me ahogaría en ella. Me senté en la oscuridad de mi sala, sin encender las luces, dejando que la realidad me golpeara con toda su fuerza. Mi único hijo, el bebé por el que había rezado durante 5 años de matrimonio estéril, el niño por el que había renunciado a mi carrera como maestra, el joven por el que había trabajado doble turno para pagar su universidad, ese hijo me veía como un obstáculo. Las lágrimas llegaron como una tormenta. Lloré por los 40 años de matrimonio con Raúl, cuando éramos felices, cuando Roberto era pequeño y nuestra familia parecía perfecta. Lloré por las ilusiones perdidas, por la nuera que pensé que me amaría como a una madre, por los nietos que ahora verían a su abuela como la mala del cuento. Pero sobre todo, lloré por la madre que había sido. ¿En qué me había equivocado? ¿Cuándo Roberto dejó de verme como su madre y comenzó a verme como una fuente de dinero? ¿Había sido demasiado condescendiente? ¿Demasiado generosa? ¿Demasiado débil? Recordé cuando Roberto tenía 8 años y se enfermó de neumonía. Pasé 3 semanas durmiendo en una silla junto a su cama de hospital, sin importarme mis propias necesidades. Recordé cuando cumplió 15 y quería una bicicleta carísima que no podíamos permitirnos. Raúl y yo trabajamos horas extra durante meses para comprársela. Recordé su graduación universitaria, cuando me abrazó frente a todos sus compañeros y dijo: «Todo lo que soy se lo debo a mi madre». ¿Qué había pasado con ese Roberto? ¿Cuándo se convirtió en este hombre que me gritaba por no dar más dinero? A las 3 de la madrugada, llamé a mi hermana Luz, que vive en Guadalajara. Necesitaba escuchar una voz familiar, alguien que me recordara quién era antes de convertirme en la suegra rica que todos querían explotar. «Esperanza, ¿qué pasa? ¿Estás bien?» Luz sonaba preocupada. «Luz, creo que perdí a mi hijo». Le conté todo: la mudanza secreta, los fraudes descubiertos, la arrestada de Patricia, la pelea con Roberto. «Ay, hermana», suspiró Luz después de escuchar mi historia. «Roberto siempre fue consentido. Mamá nos decía que le dabas demasiado. Pero ¿cómo pude crear un monstruo así? ¿Cómo pude fallar tanto como madre?» «Esperanza, escúchame bien. No fallaste como madre, fallaste como mujer al no ponerte límites. Hay una diferencia». Su voz era firme pero amorosa. «Un hijo agradecido no chantajea a su madre. Un hijo que ama no permite que su esposa abuse de su madre. Roberto eligió el dinero sobre ti hace mucho tiempo. Pero son mis nietos, Luz. Si no arreglo esto, nunca más los voy a ver». «¿Y qué ejemplo les estás dando si cedes? ¿Que está bien robarle a los abuelos? ¿Que la familia puede abusarse mutuamente sin consecuencias?» Luz tenía razón, pero mi corazón de madre se resistía a aceptarlo. «Esperanza, mañana vas a despertar y vas a tomar una decisión. O sigues siendo la víctima que le da dinero a quien la maltrata, o te conviertes en la mujer fuerte que tu madre fue, que tu abuela era, que llevas en la sangre». Después de colgar, me quedé despierta hasta el amanecer, pensando en las palabras de mi hermana. ¿Qué habría hecho mi madre en mi lugar? ¿Qué habría hecho mi abuela? Esa mujer de hierro que crió 6 hijos sola después de que mi abuelo murió en la Revolución. Cuando salió el sol, tomé una decisión que cambiaría todo para siempre. A las 9 de la mañana, fui al despacho del licenciado Martínez, el abogado que me había ayudado con la venta de mi casa. Era un hombre mayor, de confianza, que había conocido a mi esposo durante años. «Licenciado,
Necesito contratar un investigador privado. Quiero saber exactamente qué han hecho mi hijo y mi nuera con mi dinero durante estos años. Esperanza, ¿estás segura? Estas investigaciones pueden revelar verdades muy dolorosas. Licenciado, ya no tengo nada que perder. Mi relación con Roberto está rota. Patricia está en la cárcel. Y necesito saber la verdad completa antes de decidir qué hacer. Me recomendó a Carlos Mendoza, un ex policía que ahora trabajaba como investigador privado. Le pagué $8,000 por adelantado y le di toda la información que tenía. Números de cuentas, fechas de los préstamos, nombres de los negocios donde Roberto supuestamente había invertido. Señora Morales, esto puede tomar de 2 a 3 semanas. ¿Está preparada para lo que podamos encontrar? Joven, a mi edad ya no tengo tiempo para mentiras dulces. Quiero la verdad, por dolorosa que sea. Mientras esperaba los resultados, tuve otra visita inesperada. Era el comandante García, el nuevo dueño de mi antigua casa. Señora Morales, espero no molestarla. Quería hablar con usted sobre lo que pasó con su nuera. Comandante, no se preocupe. Patricia es responsable de sus actos. Usted no tiene que disculparse por defender su propiedad. En realidad, quería contarle algo más. García se veía incómodo. Cuando arresté a la señora Patricia, hizo algunas declaraciones muy reveladoras. Habló de dinero que supuestamente le pertenecía, de negocios, de planes para demostrar que usted no estaba mentalmente capacitada. Mi sangre se heló. ¿Qué dijo exactamente? Gritaba que usted había arruinado sus planes, que se suponía que para estas fechas ya tendría control de sus finanzas. Mencionó algo sobre papers firmados y doctores que confirmarían su incapacidad mental. García sacó una pequeña grabadora. Espero que no le moleste, pero grabé su confesión. Como policía, he visto muchos casos de abuso financiero hacia adultos mayores. Creo que esto podría serle útil. Escuché la grabación con horror creciente. La voz de Patricia, distorsionada por la histeria, pero clara en su contenido. Todo esto es culpa de esa vieja loca. Se suponía que ya estaríamos tramitando su incapacidad. El doctor Ruiz ya tenía listo el diagnóstico. Roberto ya había falsificado su firma en los poderes. Ese dinero nos pertenece. ¿Roberto falsificó mi firma?, pregunté con voz temblorosa. Eso fue lo que dijo. También mencionó algo sobre tarjetas de crédito a su nombre. 2 semanas después, Carlos Mendoza llegó a mi casa con un folder que cambiaría mi vida para siempre. Los resultados de su investigación eran devastadores. Señora Morales, lamento informarle que sus sospechas eran correctas, pero la realidad es peor de lo que imaginaba. Roberto y Patricia habían sacado 3 tarjetas de crédito a mi nombre, con una deuda acumulada de $95,000. Habían usado copias de mi identificación y comprobantes de ingresos falsificados. El dinero lo habían gastado en vacaciones, un carro nuevo para Patricia y varios negocios que en realidad eran esquemas piramidales. Pero hay más, continuó Carlos. Encontré evidencia de que estaban planeando declararla mentalmente incapaz. Tenían citas programadas con un psiquiatra corrupto, el doctor Ruiz, quien por $5,000 estaba dispuesto a firmar cualquier diagnóstico. ¿Y mi casa? ¿También la querían? Ya la habían hipotecado ilegalmente, señora. Usaron documentos falsificados para obtener un préstamo de $120,000 contra la propiedad. Por eso tenían tanta prisa en que usted firmara nuevos poderes notariales. Me quedé sin palabras. Durante 8 años, mientras yo pensaba que tenía una familia que me amaba, ellos habían estado planeando sistemáticamente robarme todo. ¿Qué puedo hacer, Carlos? Con esta evidencia, podemos presentar cargos criminales por fraude, falsificación de documentos y abuso financiero hacia adulto mayor. Estamos hablando de 10 a 15 años de prisión para ambos. Esa noche no dormí. Tenía en mis manos la evidencia para destruir completamente a Roberto y Patricia, pero también tenía el poder de construir algo nuevo, algo mejor. Era hora de dejar de ser víctima y convertirme en justicia.
La mañana después de recibir la investigación de Carlos, me desperté diferente. No física, sino mentalmente. Era como si durante décadas hubiera estado viendo el mundo a través de un vidrio empañado y finalmente alguien lo hubiera limpiado. Me bañé, me vestí con mi mejor ropa y por primera vez en años me maquillé completamente. Cuando me vi en el espejo, reconocí a la mujer que había sido antes de convertirme en la suegra sumisa que todos esperaban que fuera. Mi primera parada fue el banco. Buenos días, necesito hablar con el gerente sobre fraude en mis cuentas. El licenciado Herrera, gerente de la sucursal donde había tenido mis cuentas durante 20 años, se puso pálido cuando le mostré la evidencia de las tarjetas de crédito falsificadas. Señora Morales, esto es muy grave. Vamos a bloquear inmediatamente todas las cuentas asociadas con estos números. También vamos a reportar el fraude a las autoridades financieras. Licenciado, quiero hacer algo más. Quiero transferir todos mis fondos a una nueva cuenta, en un banco diferente, con nuevos números y códigos de seguridad que solo yo conozca. Por supuesto, también le recomiendo que cambie todos sus passwords y pins de seguridad. Mi segunda parada fue con el licenciado Martínez para cambiar mi testamento. El anterior, hecho cuando Roberto era un hijo amoroso, le dejaba todo a él. El nuevo sería muy diferente. Esperanza, ¿estás segura de estas decisiones? Son muy drásticas. Licenciado, durante 67 años he tomado decisiones pensando en otros. Hoy tomo decisiones pensando en mí. Mi tercer paso fue el más doloroso. Fui a la escuela de mis nietos. Necesitaba verlos, explicarles que la abuela no había desaparecido, que los amaba, pero que las cosas iban a cambiar. Abuela Esperanza, mis nietos, Sofía de 12 años y Miguel de 9, corrieron hacia mí cuando me vieron en la salida de la escuela. Hola, mis amores. ¿Puedo hablar con ustedes un momento? Los llevé a una cafetería cerca de la escuela. Era importante que escucharan la verdad de mis labios, no la versión distorsionada que seguramente les contarían en casa. Niños, sé que sus papás les han dicho que la abuela se fue sin avisar. Quiero que sepan que eso no es cierto. La abuela se mudó porque necesitaba un lugar seguro. ¿Por qué mamá está en la cárcel?, preguntó Sofía con lágrimas en los ojos. Porque cometió un error muy grande, mi amor. Y ahora tiene que enfrentar las consecuencias. ¿Es cierto que ya no nos vas a ver? Miguel se veía tan pequeño, tan vulnerable. Niños, escúchenme bien. Yo los amo más que a mi propia vida. Siempre van a ser mis nietos. Siempre van a ser mi familia. Pero los adultos a veces hacemos cosas incorrectas y cuando eso pasa, tiene que haber consecuencias. Les di mi nuevo número de teléfono y mi nueva dirección. Si alguna vez me necesitan para cualquier cosa, me llaman. Yo siempre voy a estar aquí para ustedes. Esa noche, Carlos Mendoza me llamó con noticias importantes. Señora Morales, tengo contactos en el Ministerio Público. Patricia va a salir bajo fianza mañana, pero va a enfrentar cargos muy serios. Con la evidencia que tenemos, también podemos procesar a Roberto. Carlos, quiero que presentes todos los cargos, todos, sin excepción. ¿Estás segura? Roberto es su hijo. Esto podría significar años de prisión para él. Carlos, mi hijo murió hace años. El hombre que viene a mi casa a exigirme dinero es un extraño que comparte mi apellido. Hay algo más. El comandante García quiere demandar civilmente a Patricia por los daños a su propiedad. Está dispuesto a llegar a un acuerdo si usted intercede. Dígale al comandante que Patricia debe pagar cada peso de los daños. Sin mi intercesión, sin acuerdos. Que enfrente las consecuencias completas de sus actos. Colgué el teléfono y me senté a escribir una carta. Una carta para Roberto que nunca enviaría, pero que necesitaba escribir para cerrar el ciclo. Roberto, durante 35 años fui tu madre. Te di todo lo que tenía, mi tiempo, mi energía, mi dinero, mi amor. Pensé que estaba criando a un hombre bueno, honesto,
que me cuidaría en mi vejez como yo cuidé de él en su niñez. Me equivoqué. Criaste a un hombre que roba a su propia madre. Hoy dejo de ser tu víctima. Hoy empiezo a ser tu consecuencia. Mañana comenzaría la guerra. Pero por primera vez en años, yo tenía las armas. El día del juicio llegó con una lluvia persistente que parecía reflejar el ambiente tenso en el juzgado. Patricia había salido bajo fianza 3 semanas antes, pero los cargos contra ella habían crecido exponentially. Ya no solo enfrentaba vandalismo y allanamiento, ahora enfrentaba fraude bancario, falsificación de documentos y abuso financiero hacia adulto mayor. Roberto llegó al juzgado con Patricia, ambos vestidos elegantemente, probablemente gastando dinero que no tenían en abogados caros. Me vieron entrar y Roberto intentó acercarse, pero mi abogado lo interceptó. «Tu madre no quiere hablar contigo», le dijo el licenciado Martínez firmemente. «Es mi madre, tengo derecho a hablar con ella». Roberto parecía desesperado. «Señor Morales, su madre es la víctima en este caso. Usted es uno de los acusados, no tienen nada que hablar». La cara de Roberto cuando procesó las palabras «Usted es uno de los acusados» fue algo que nunca olvidaré. Hasta ese momento, pensaba que solo Patricia estaba en problemas. El fiscal comenzó su presentación mostrando las evidencias que Carlos había recopilado. Las tarjetas de crédito falsificadas, los documentos con firmas imitadas, los estados de cuenta que mostraban el robo sistemático durante 8 años. Señores del jurado, durante casi una década, los acusados Roberto Morales y Patricia Sandoval ejecutaron un plan calculado para despojar a la señora Esperanza Morales de su patrimonio. No estamos hablando de errores o malentendidos. Estamos hablando de un fraude deliberado y sostenido contra una mujer de 67 años que confiaba en ellos como familia. Cuando me llamaron al estrado, caminé con la dignidad que había perdido durante años y finalmente había recuperado. Miré directamente al jurado, evitando las caras suplicantes de Roberto y Patricia. «Señora Morales», me preguntó el fiscal, ¿puede explicar al jurado cómo se sintió cuando descubrió que su hijo y su nuera habían estado robándole durante 8 años? «Señor fiscal», respondí con voz clara, «me sentí como una tonta. Durante años me hicieron creer que era senil, que no podía manejar mis propias finanzas, que era una carga para mi familia. Ahora entiendo que era parte de su plan hacerme sentir incapaz». ¿En algún momento sospechó lo que estaba pasando? Cuando mi esposo murió y vi cómo se comportaron, no vinieron a consolarme o a ayudarme con el duelo. Vinieron con papeles de inversión y planes para mi dinero. En ese momento entendí que para ellos yo no era una madre o una suegra. Era una cuenta bancaria. El momento más impactante llegó cuando el fiscal presentó la grabación que el comandante García había hecho la noche del arresto de Patricia. La voz histérica de Patricia llenó la sala. El doctor Ruiz ya tenía listo el diagnóstico. Roberto ya había falsificado su firma en los poderes. Ese dinero nos pertenece. Roberto se puso de pie bruscamente. Esa grabación es ilegal. Patricia estaba en shock. «Señor Morales, siéntese», ordenó el juez. Su turno de hablar llegará cuando su abogado lo llame al estrado. Pero Roberto no se controló. «Mamá, míranos, somos tu familia. ¿Vas a destruir a tu propia familia por dinero?» «Silencio», gritó el juez. «Una palabra más y lo sacaré del tribunal». Me volví hacia Roberto por primera vez en el día. «Roberto, tú destruiste a esta familia el día que decidiste que yo valía más muerta que viva. Yo solo estoy recogiendo los pedazos». El abogado de Roberto y Patricia hizo un intento desesperado de presentarlos como una pareja joven con problemas financieros que habían tomado prestado dinero con la intención de devolverlo. Pero las evidencias eran abrumadoras. Cuando presentaron la lista completa de fraudes, $95,000 en tarjetas de crédito falsas, $45,000 en préstamos nunca devueltos, la hipoteca ilegal de $120,000 sobre mi antigua casa, hasta su propio abogado se veía derrotado. El fiscal hizo su alegato final. «Señores del jurado, los acusados no robaron dinero,
Robaron la dignidad, la confianza y la paz mental de una mujer que los había amado incondicionalmente. Robaron 8 años de la vida de la señora Morales, haciéndola creer que era incapaz, senil, una carga. Ese robo es más grave que cualquier cantidad de dinero. Cuando el jurado se retiró a deliberar, me senté en los pasillos del juzgado por primera vez, sintiéndome completamente en paz. Independientemente del veredicto, había recuperado mi dignidad. Roberto se acercó una última vez. «Mamá, por favor, retira los cargos. Podemos arreglar esto en familia». «Roberto», le dije suavemente, «la familia se arregla en privado. Los crímenes se arreglan en los tribunales». El jurado regresó en 2 horas, culpables en todos los cargos. 6 meses después del juicio, Roberto recibió una sentencia de 5 años de prisión con posibilidad de libertad condicional en 3. Patricia recibió 4 años. Ambos quedaron obligados a pagar restitución completa, $260,000 entre fraudes, daños y intereses. Pero para mí, la verdadera justicia llegó una semana después, cuando fui al despacho del licenciado Martínez para firmar los documentos más importantes de mi vida. «Esperanza, ¿está completamente segura de esta decisión? Una vez firmado, no hay vuelta atrás». «Licenciado, nunca en mi vida he estado más segura de algo». Había decidido donar $150,000, casi toda mi herencia, al asilo de ancianos San José, un lugar que cuidaba a personas mayores que habían sido abandonadas por sus familias. Con esa donación, podrían construir una nueva ala y contratar más personal de enfermería. «Pero Esperanza, ¿qué va a pasar con usted? ¿Cómo va a vivir?» «Licenciado, me quedan $30,000, mi casa está pagada y tengo mi pensión del gobierno. Es más de lo que necesito para vivir dignamente. Y más importante, es mío. Nadie puede quitármelo, manipularme para obtenerlo o hacerme sentir culpable por tenerlo». La ceremonia de donación se hizo en el asilo. Llegaron periodistas locales, el director del asilo, algunas familias de los residentes. Por primera vez en años me sentí útil, valorada, respetada. «Doña Esperanza», me dijo la directora del asilo, «¿por qué decidió hacer esta donación?» «Porque entiendo lo que se siente ser invisible para tu propia familia. Estos ancianos merecen dignidad, cuidado y amor en sus últimos años. Si mi dinero puede darles eso, entonces encontró su propósito perfecto». Durante la ceremonia, vi a mis nietos entre el público. Roberto había salido bajo libertad condicional y había traído a Sofía y Miguel. Los niños corrieron hacia mí después del evento. «Abuela, ¿es cierto que regalaste todo tu dinero?», preguntó Sofía. «No lo regalé, mi amor. Lo invertí en algo que me hace feliz». «¿Ya no vas a ser rica?», preguntó Miguel con preocupación. «Niños, su abuela nunca fue rica en dinero, pero siempre ha sido rica en otras cosas, en experiencia, en amor propio, en dignidad, y esas riquezas nadie me las puede quitar». Roberto se acercó tímidamente. Se veía demacrado, envejecido. La prisión y los juicios habían cobrado su precio. «Mamá, necesitamos hablar». «Roberto, podemos hablar, pero bajo mis términos. Ya no soy la mujer que era». «Entiendo que estés enojada, pero…». «No estoy enojada, Roberto. La ira es un sentimiento muy fuerte para alguien que ya no me importa como antes. Estoy decepcionada, y esa decepción me ha liberado». «¿Qué quieres decir?». «Quiero decir que durante 35 años viví para ti. Ahora vivo para mí. Durante décadas me preocupé por ser una buena madre. Ahora me preocupo por ser una buena persona. Pero somos familia, mamá». «Roberto, la familia no se define por la sangre. Se define por el respeto, el amor, la lealtad. Tú elegiste el dinero sobre todo eso. Ahora vives con las consecuencias. ¿Entonces nunca me vas a perdonar?». Suspiré, viendo a este hombre que una vez había sido mi bebé, mi orgullo, mi esperanza de futuro. «Roberto, yo ya te perdoné.
El perdón es para mi paz mental, no para tu comodidad, pero el perdón no significa olvidar, no significa confiar nuevamente, no significa que las cosas vuelvan a ser como antes. ¿Y los niños? ¿Ellos también van a pagar por mis errores? Los niños pueden visitarme cuando quieran, pueden llamarme, pueden pasar tiempo conmigo, pero bajo supervisión, en mi casa, con mis reglas. Y si alguna vez tratas de usarlos para manipularme, esa relación también terminará. Roberto comenzó a llorar. Mamá, Patricia me convenció. Yo no quería. Roberto, tienes 35 años. Ya no puedes culpar a otros por tus decisiones. Patricia no te obligó a falsificar mi firma. Patricia no te obligó a mentirme durante 8 años. Esas fueron tus decisiones. Lo vi alejarse con los niños, sabiendo que probablemente sería una de las últimas veces que hablaríamos como madre e hijo. Esa noche, en mi pequeña casa, me preparé un té y me senté en mi sillón favorito. Por primera vez en décadas, el silencio no me daba miedo, me daba paz. Era un martes lluvioso de noviembre cuando sonó mi teléfono. Reconocí el número. Era Roberto. Hacía 3 meses que no sabía nada de él, desde aquella conversación en el asilo. Dudé si contestar, pero mi curiosidad pudo más que mi rencor. ¿Bueno? Mi voz sonó neutral, sin la calidez maternal que una vez había tenido para él. Mamá, soy Roberto. Su voz sonaba diferente, quebrada, como si hubiera llorado mucho antes de hacer esa llamada. Te escucho. Mamá, Patricia me pidió el divorcio. Se fue con los niños a casa de su madre en Tijuana. Dice que todo esto es culpa mía, que arruiné nuestras vidas por seguir tus caprichos de vieja loca. No respondí. Después de meses de terapia con la psicóloga del asilo, había aprendido que los silencios a veces dicen más que las palabras. Mamá, perdí el trabajo. Nadie quiere contratar a alguien con antecedentes penales por fraude. Perdí la casa, perdí el carro, perdí todo. Su voz se quebró completamente. Y lo peor de todo es que perdí a mis hijos. Patricia les dice que yo soy un criminal, que por mi culpa la abuela los abandonó. ¿Y qué quieres que haga, Roberto? No quiero dinero, mamá. Ya sé que no tienes. Solo quiero que sepas que tenías razón. Patricia me manipuló durante años, pero yo la dejé. Yo elegí creer que merecía tu dinero más que tú. Yo elegí verte como un obstáculo en lugar de como mi madre. Por primera vez en meses, sentí una punzada de dolor maternal. Pero ya no era el mismo dolor ciego que me había controlado durante años. Era un dolor consciente, analítico. Roberto, ¿sabes cuál es la diferencia entre arrepentimiento y remordimiento? No entiendo, mamá. El arrepentimiento es cuando lamentas haber lastimado a otros. El remordimiento es cuando lamentas las consecuencias que tú mismo sufres. ¿De cuál estamos hablando? El silencio se extendió tanto que pensé que había colgado. Mamá, creo que de los dos. Me duele haberte lastimado, pero también me duele estar solo, sin dinero, sin familia. Al menos eres honesto. ¿Hay alguna posibilidad de que podamos, no sé, empezar de nuevo? No como antes, pero ¿algo? Me levanté de mi sillón y caminé hacia la ventana, viendo la lluvia caer sobre mi pequeño jardín. La pregunta de Roberto colgaba en el aire como una promesa y una amenaza al mismo tiempo. Roberto, ¿sabes qué he aprendido en estos meses? ¿Qué, mamá? Que el amor de madre no se acaba, pero se transforma. Durante 35 años mi amor por ti fue ciego, incondicional, destructivo. Te di todo sin enseñarte el valor de nada. Te protegí tanto de las consecuencias que nunca aprendiste a ser responsable. Mamá, yo no terminé. Mi voz era firme pero no cruel. Ahora mi amor por ti es diferente. Es un amor que quiere verte crecer, que quiere que seas un hombre de bien, pero que ya no va a sacrificar mi dignidad por tu comodidad. ¿Eso significa que hay una oportunidad?
Significa que si realmente quieres reconstruir algo conmigo, va a ser bajo mis términos. No habrá dinero, Roberto. No habrá préstamos, ni ayudas, ni emergencias que yo tenga que resolver. Tendrás que aprender a vivir con lo que tú mismo consigas. Entiendo. ¿De verdad? Porque la primera vez que vengas a pedirme dinero para la renta, o para los niños, o para cualquier emergencia, esa será la última vez que hablemos. Mamá, ya no tengo derecho a pedirte nada, lo entiendo. Y otra cosa, Roberto, si quieres una relación conmigo, tendrás que ir a terapia. No porque esté loca o porque seas malo, sino porque necesitas entender cómo llegamos hasta aquí. ¿Tú irías también? La pregunta me sorprendió. Si eso ayuda a que entiendas lo que me hiciste, sí, pero será un proceso largo, doloroso y sin garantías. Mamá, ¿puedo preguntarte algo? Dime, ¿alguna vez vas a poder verme como tu hijo otra vez? ¿O siempre voy a ser el hombre que te robó? Cerré los ojos, sintiendo el peso de sus palabras. Era la pregunta que yo misma me había hecho durante meses. Roberto, mi hijo murió el día que falsificaste mi firma por primera vez. El hombre que está hablando conmigo ahora es alguien que está tratando de nacer. No sé quién va a ser ese hombre, si me va a gustar, si vamos a poder construir algo juntos. Pero si realmente está dispuesto a hacer el trabajo, a enfrentar la verdad, a cambiar, tal vez podamos descubrirlo juntos. ¿Cuándo podemos empezar? Cuando demuestres que lo dices en serio. Cuando consigas trabajo, cualquier trabajo. Cuando te hagas responsable de tu vida sin pedirle ayuda a nadie. Cuando pases al menos 6 meses demostrando que puedes ser un hombre íntegro. ¿Y mientras tanto? Mientras tanto, cada vez que sientas la tentación de tomar atajos, de mentir, de manipular, recuerda dónde te llevó eso la primera vez. Colgué el teléfono con una mezcla de esperanza y tristeza. Tal vez Roberto podría cambiar, tal vez no, pero por primera vez mi paz mental no dependía de su decisión. Han pasado 2 años desde que contesté esa llamada furiosa de Patricia, y mi vida ha cambiado de maneras que nunca imaginé posibles. Cada mañana me despierto en mi pequeña casa, no con la angustia de preguntarme qué nueva manipulación enfrentaré, sino con la tranquilidad de saber que el día me pertenece. Trabajo como voluntaria en el Asilo San José 3 días a la semana. Los ancianos me han enseñado que la edad no es sinónimo de invisibilidad, que la experiencia es sabiduría y que merecemos respeto sin importar cuántos años tengamos. Doña Carmen, de 89 años, me dijo algo que nunca olvidaré. Esperanza, nunca es tarde para empezar a valorarte. Roberto cumplió su palabra. Consiguió trabajo como chofer de delivery, un empleo humilde que antes habría rechazado por orgullo. Ha ido a terapia durante 18 meses, paga puntualmente la restitución que le ordenó el tribunal y no me ha pedido un peso en todo este tiempo. Nos vemos una vez al mes para tomar café, conversaciones que aún son incómodas, pero que poco a poco se van volviendo más honestas. Patricia nunca regresó de Tijuana. Se volvió a casar con un hombre mayor que, según me contaron, también tiene problemas con dinero. Algunas personas nunca aprenden. Mis nietos me llaman cada semana desde allá. Sofía, ahora de 14 años, me dijo en la última llamada: «Abuela, mamá siempre habla mal de ti, pero yo recuerdo cómo nos cuidabas cuando éramos pequeños. Cuando sea mayor, quiero venir a visitarte». El asilo ha construido su nueva ala. La llamaron Pabellón Esperanza Morales, un honor que nunca esperé pero que me llena de orgullo cada vez que veo la placa dorada en la entrada. 50 ancianos más tienen ahora un lugar digno donde vivir sus últimos años. He hecho nuevas amigas, mujeres de mi edad que, como yo, aprendieron tarde en la vida que poner límites no es ser mala persona, sino ser inteligente. Salimos a caminar los domingos, vamos al cine los miércoles y tenemos un club de lectura los viernes. Mi vida social es más rica ahora que cuando tenía familia que me manipulaba. Económicamente, vivo con lo suficiente. Mis $30,000, bien administrados, me durarán muchos años.
Mi casa está pagada, tengo mi pensión y, más importante, todo lo que tengo es mío. No tengo que esconder dinero, ni mentir sobre mis gastos, ni sentirme culpable por comprarme algo bonito. La semana pasada, una mujer de 58 años llegó al asilo visitando a su madre. Me contó su historia: hijos adultos que la presionaban para vender su casa, que le pedían dinero constantemente, que la hacían sentir egoísta por no dar más. Sonaba tan familiar que me dolió el corazón. Señora, le dije, usted no les debe a sus hijos su dignidad. El amor verdadero nunca chantajea, nunca manipula, nunca hace sentir culpable. Si sus hijos la aman, amarán su felicidad más que su dinero. Me dio su número de teléfono. Ahora ayudo a otras mujeres mayores que están pasando por lo mismo que yo pasé. Las acompaño a reuniones legales, las ayudo a organizar sus finanzas, les enseño a decir no, sin sentirse malvadas. A los 69 años, finalmente entendí algo fundamental. El respeto no se mendiga, se exige. La dignidad no se negocia, se defiende. Y el amor real no necesita chantajes para expresarse. Si pudiera hablarle a la mujer que era hace 2 años, a esa señora que lloraba en secreto mientras la despojaban de todo, le diría: Esperanza, tú vales más que tu dinero. Tú mereces más que migajas de afecto a cambio de tu patrimonio. Tú tienes derecho a vivir sin miedo, sin culpa, sin manipulación. Mi historia no es única. Miles de personas mayores en México y el mundo entero viven situaciones similares. Hijos, nueras, nietos, que ven a los abuelos como fuentes de dinero en lugar de como seres humanos con derechos y sentimientos. Pero también quiero que sepan que nunca es tarde para defenderse. Nunca es tarde para poner límites. Nunca es tarde para elegir la dignidad sobre la conveniencia familiar. Hoy, mientras escribo estas líneas en mi pequeño escritorio, viendo por la ventana mi jardín que yo misma planto y cuido, puedo decir con absoluta certeza: soy libre. Libre de chantajes, libre de manipulaciones, libre de la carga de ser la salvadora económica de adultos que no quieren trabajar. Y si Patricia me escucha desde donde esté, quiero que sepa que su llamada furiosa aquella noche no arruinó mi cumpleaños como ella planeaba. Al contrario, me regaló la oportunidad de recuperar mi vida. Porque a veces, los errores de nuestros enemigos se convierten en nuestros mejores aliados. Mi nombre es Esperanza Morales, tengo 69 años, y esta ha sido la historia de cómo aprendí que nunca es tarde para empezar a respetarse a una misma.